Muy bien. Todo tuyo, Javier. Empezamos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. De mi parte va a ser muy breve la presentación. Simplemente eso, agradecerles a todos la presencia, agradecer esta instancia de intercambio y de colaboración entre instituciones, instituciones colegas, en este caso también instituciones internacionales. Y bueno, agradecerle a Daniel y a todo el equipo del museo, de nuestro museo, que han estado interactuando y van a seguirlo haciendo los próximos días. Así que bueno, eso, agradecerle a todos los participantes, a los presentes, y bueno, y darle la palabra a Fabricio, que va a contextualizar un poco de qué se trata todo esto. Bueno, muchas gracias. Javier González es el director del Museo Nacional de Historia Natural, que bueno, hace años viene desarrollando toda una actividad muy fuerte para que el Museo Nacional de Historia Natural finalmente tenga un local propio, y ha sido un gran comienzo con la exhibición, que me imagino que ya todos conocen, y si no están invitados a conocer, y con las áreas que incluye a esta temática justamente, que son el área de zoología de invertebrados, el área de malacología y el área de ictiología, que tienen finalmente sus laboratorios y colecciones a buen recaudo abajo de donde estamos. Queda el gran desafío para los próximos tiempos no sé si se escucha bien, si se va cualquier cosa en el chat están indicando, el gran desafío de la instalación de todo el resto, ¿verdad?, de las áreas del museo, para ser bien explícitos: paleontología, botánica, herpetología y ornitología, que justamente estoy viendo acá porque hay un buen despliegue en el museo. Lo mismo pasa con mamíferos, de las áreas que cubre el museo. También geología se está desarrollando, felizmente también, que era un tema adeudado. Y bueno, yo voy a contextualizar un poco, no sé, Javier, si querés adelante. Como les decía, estamos acá en el Museo Nacional de Historia Natural, institución dependiente de la Dirección Nacional de Cultura, Ministerio de Educación y Cultura, la institución científica más antigua del país, muchas veces poco visibilizada, sobre todo por ese tema de la falta crónica de un edificio propio, que ahora empezamos a solucionar. Y bueno, es un gran gusto, como decía Javier, recibir a gente, colega y amiga de Argentina, para hablar de corales de aguas profundas. Para nosotros es una oportunidad excepcional el estudio el trabajar en esta temática, una oportunidad única para el trabajo conjunto entre Brasil, Uruguay y Argentina. Vamos a ir diciendo por qué. Pero bueno, en definitiva, la conservación marina es una prioridad que empieza a tener Uruguay y el mundo, en la medida que la humanidad se proyecta cada vez más hacia el mar. Y es por eso también que les pido que silencien los celulares. Y además de eso, es que agradecemos al Ministerio de Ambiente, que viene teniendo una presencia muy fuerte a nivel marino, y que llegamos acá, vamos a ver, también gracias a su apoyo fundamental. Lo mismo de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que viene apoyando distintos estudios al respecto. Bueno, yo por mi parte soy docente de la Universidad de la República, del Centro Universitario Regional del Este, del CURE, y bueno, entendiendo la importancia del desarrollo de esta institución y lo que tiene que ver para mis investigaciones también, es que vengo muy asiduamente a colaborar como investigador honorario hace muchos años acá al museo. Ni que hablar que el apoyo del museo para el Museo Argentino de Ciencias Naturales, dependiente del CONICET Argentina, para que puedan estar Daniel Laureta y también su estudiante de doctorado Rodrigo Calderón. Y bueno, el apoyo de dos ONGs para esta instancia fundamentales ha sido
muy importante, de Mar Azul Uruguayo y de Blue Marine Foundation. Y este último logo, que no se ve mucho, es algo que estamos empezando a desarrollar que tiene que ver con Uruguay Sub-200, que tiene que ver con las aguas profundas y que en breve va a haber novedades muy importantes al respecto. Un segundito que voy a agarrar para ir pasando. Gaia Foundation también, que a veces son muy humildes y tímidos y no quieren un poco figurar, ha apoyado muchísimo esto, que forma parte de un proceso muy grande, que tiene que ver eso, con el desarrollo del museo, que no solamente tiene una parte de exhibición, sino que tiene los mayores reservorios a nivel científico y también educativo de una cantidad de grupos animales a nivel nacional, y colecciones súper importantes a nivel mundial también, que están dispuestos en muebles de ese estilo y que por suerte este año pudimos empezar a abrir al público general para entender esa parte oculta de los museos de historia natural que a veces uno no conoce, ¿verdad? Y que todos los museos nacionales a nivel mundial tienen. Este edificio, que es una cárcel reciclada, ya tenía una vocación de ser museo, esa fachada se parece mucho a la de Smithsonian, al Museo de Historia Natural de Washington. Y bueno, específicamente para corales, hay una cantidad de gente que empezamos a trabajar con colegas y amigos referentes mundiales en corales, como Marcelo Quitajara, como Sergio Estampar, a nivel uruguayo, Álvaro Carranza, Yamandú Marín, Leticia Burone, Ariana Macelo, Leonardo Ortega, que muestran toda una diversidad de instituciones del Poder Ejecutivo, además de las del museo, como la DINARA, a nivel de universidades, facultad de ciencias, todo un equipo de gente muy variada que se ha ido empezando a sumar al museo, que ya vamos a ir diciendo. Esto es un ejemplo, hay muchos más que después vamos a ver y que aportan en general a todo esto. Pero esta gente es la más vinculada a corales, pero hay muchas otras personas que colaboran en todo esto. Uruguay tiene más territorio marino que terrestre, ¿verdad? Con la ampliación de las 200 a las 350 millas. Algo que no estamos acostumbrados, esto nunca lo vimos en la escuela, nunca lo vimos en los atlas de geografía que teníamos en la escuela, siempre dibujábamos este típico Uruguay con polvillo, por lo menos cuando yo era chico, para identificar los 19 departamentos, pero todo este sector enorme, ¿verdad? Y cuando hablo de millas, hablo de casi 2 kilómetros, y cuando hablo de 350 millas, hablo que es una distancia mayor, ¿verdad? Para llegar al límite con las aguas internacionales, partiendo desde la costa, es más distancia, casi más de 100 kilómetros más de la mayor distancia que se puede hacer a nivel continental, a nivel terrestre, ¿verdad? Entre Montevideo y Bella Unión, para ir liberándonos de ese analfabetismo marino que tenemos los uruguayos por no haber en la escuela directamente aprendido sobre estos temas. El Ministerio está trabajando muy fuertemente, como les decía, de ambiente, en poner en valor lo que es los ambientes marinos. Por ejemplo, ANCAP, cuando hizo las prospecciones de petroleras, hizo un estudio muy detallado de la geomorfología, de la batimetría del talud uruguayo, en donde tenemos 7 cañones, ¿verdad?, que los nombró, ¿verdad?, y que tenemos que empezar a apropiarnos de esa geografía submarina que nos es bastante exótica a los uruguayos. Como les decía, esto es un proceso que viene hace tiempo, con trabajo muy fuerte de Mariana Ríos, de tejer excelentes vínculos interinstitucionales, en donde se empiezan a identificar, en base a consultas nacionales, una serie de áreas particularmente interesantes para la conservación, que pueden o no implicar áreas marinas protegidas, pero en donde tenemos que empezar a poner un foco muy fuerte. Ya el año pasado estuvimos trabajando mucho y el museo aportó mucho información para este informe que está disponible para todo el mundo, que implica un análisis, actualización y sistematización de información física, biológica y socioeconómica del espacio marino de Uruguay como insumo clave para abordar procesos de priorización para la conservación marina. En ese marco me tocó trabajar en la fauna bentónica y consideramos, como es de esperar, los corales y también esponjas
corales que vamos a ver qué son, porque uno tiene una idea que en realidad puede ser más amplia, y otros animales que están asociados a los corales, que son predadores, u otros que están en ambientes quimiosintéticos muy particulares, singulares, muy distintos a lo que estamos acostumbrados. Ya a principios de este año recibimos a la doctora Mariela Romanelli, especialista en estrellas de mar, que dio una charla incomparable, pero de otro grupo a la que va a dar Daniel, y ahí tuvimos el apoyo también de alguna otra institución, además de la que ya mencioné en términos de ONGs, como la WIS Foundation. Ya también antes, como preparatorio de todo esto, ¿no? Vamos trabajando como hormiguitas para que estas cosas pasen. Hubo un gran apoyo también para poder organizar montones de información y de datos y de muestras de bibliografía que tenemos abajo. Y esto se da gracias también al apoyo voluntario de un montón de personas y de otras instituciones. Acá es una jornada que hicimos con colaboradores a nivel de malacología, pero como están tan integradas las zonas abajo, cualquier cosa que hagamos a nivel de malacología o de ictiología tiene que ver con, por ejemplo, la zoología de invertebrados, esa disciplina tan amplia que entre tantos grupos incluye los corales o las estrellas de mar o los crustáceos. Quiero destacar especialmente el trabajo sobrehumano de Sebastián Serra, que esboza una sonrisa, pero que en realidad está bastante sobrecargado de trabajo y que, bueno, esperemos prontamente se puedan contratar personas para que trabajen con él en el desarrollo de todas esas áreas. Y bueno, recibimos el apoyo para todo esto de lo que es también, para sumar a otras instituciones, justamente la Facultad de Ciencias, Carumbé, ¿verdad?, que no solamente trabaja en tortugas, sino en conservación marina en general, la Sociedad Malacológica que le comentamos, biólogos que son observadores a bordo, que han colaborado con muestras en los últimos tiempos, que están o no vinculados a nuestra institución, pero cada vez más sí, o a otras ONGs, como Lucia Frones y Agustín Loureiro, instituciones de Brasil que incorporan a estos especialistas en corales y demás. La DINARA está presente hace muchísimo tiempo y en particular a través de INAPE en temas históricos, antes que existiera el Ministerio de Ambiente, y tuvo su época particular en donde el tema de la biodiversidad marina era, además de las pesquerías, un tema central y son temas que tratan de convivir el estudio de esa biodiversidad en general con lo que es las pesquerías en DINARA, y vaya nuestro homenaje a una cantidad de generaciones que trabajaron antes de nosotros. Estamos viendo muestras ahora de corales de los años 60, 70, 80, ¿verdad? Estamos parados sobre una cantidad de hombros de gigantes que nos dejaron una cantidad de cosas muy buenas. Dicho esto, empezamos una serie de talleres con corales que esperemos que se sigan dando para avanzar el conocimiento en conjunto. No pudimos contar con la participación de gente de Brasil en este momento, pero bueno, ya desde el sábado pasado y terminado este domingo, una agenda muy detallada, muy buena, para empezar a organizar y sistematizar muchísima información, así que estamos muy contentos. Y es eso, es la importancia de trabajar a nivel integrado, a nivel sudamericano, latinoamericano, y les decía, como vamos a ver en la charla de Daniel, no hay forma de trabajar por lo que es la integración ecosistémica y política y social necesaria en estos países, en trabajar solos. Tenemos una zona común de pesca con Argentina, hay temas ambientales que hay que trabajar sin duda en conjunto, y bueno, es natural y necesario trabajar a nivel de los tres países, y por eso estamos tan contentos y acá nos encuentran. Así que los voy a dejar con Daniel, que Daniel es investigador como les decía, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, hace tiempo investiga en nidarios, es decir, en corales, vamos a ver, anémonas y otros. Su corazoncito lo tiene en el estudio de las anémonas, que justo nuestro panel de invertebrados menciona, tiene 3 fotos excepcionales que sacó Sebastián Serra en la salida de campo, pero hay prioridades por distintas cosas para trabajar en los nidarios, y la prioridad la tienen los corales ahora. Así que bueno, les agradezco muchísimo la presencia, tanto presencial como remota.
Y una vez más a todos los colaboradores. Pensé que tenía otras fotos que por ahí, pero hay mucha gente que viene ayudando de distintos lugares y esperemos que nuevos estudiantes se sumen a estos temas. En particular, ahora están trabajando con nosotros Lucas Carvajal y Venus Tavares en un par de meses para organizar mucha información. Van a ver muchas fotografías y materiales que vienen de su trabajo también, así que esto es un trabajo en equipo en el cual estamos muy, muy contentos. Como les decía, Daniel, entonces vino también con un estudiante de doctorado que está focalizando en este tipo de corales. Vamos a ver, es el coral que hace los arrecifes de coral famosos, que ya hace unos años se descubrieron. Nosotros le llamamos coral Lofelia, porque era un nombre científico anterior que tenía, ahora es un nombre un poco más Harry Potesco, como Desmophilum pertussum, y bueno, les dejamos coral Lofelia porque nos resulta más accesible para el público general, y eso, agradecemos nuevamente, ya vamos a ir comentando después, va a haber preguntas después de la presentación de Daniel, y lo dejo entonces, adelante Daniel, muchísimas gracias por venir. Hasta hace poco tuvimos la presencia de Pablo Penchazade acá, que dio una conferencia también, y bueno, Daniel es discípulo de Pablo Penchazade, un gran biólogo marino, que no sé si está conectado, pero que mando un abrazo para todo el mundo y que quedó muy, muy contento y muy impactado de los avances acá en el museo. Así que, adelante Daniel. Buenísimo. Muchas gracias, Fabricio, por la introducción. Hola a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y por haberme dejado conocer el museo. La verdad que está muy lindo, espero que siga creciendo. Muy bueno el personal también, todo lo que están logrando acá abajo. Es muy difícil avanzar con este tipo de iniciativas. Hay una cosa, como decía Fabricio, muy importante de la importancia de los museos, que después vamos a hablar un poquitito, que es muy difícil de transmitir y ver todo el trabajo que lleva, que está oculto acá abajo, y que es un esfuerzo que lleva muchísimo tiempo, y tiempo diario y tiempo en la escala temporal nuestra. O sea, son años y años de trabajo de mucha gente que se acumula y que se pone ahora para que se siga manteniendo en el futuro. Así que bueno, muchísimas gracias, muy agradecido por estar acá. Y en particular les voy a estar hablando un poco de corales, y corales de agua profunda porque es lo que nos ha tocado a nosotros en la repartija territorial mundial. Como decía Fabricio, mi corazón está con las anémonas de mar, que algo les voy a contar por ahí, pero en este momento son los corales lo que nos traen acá. No, me fui para el otro lado. Y entonces, como decía el título de la charla, los corales de aguas profundas son una buena oportunidad para trabajar en colaboración y en sinergia con los países hermanos. Esto es un esquema del Atlántico Sudoccidental, ¿sí? Tenemos Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, y por estas cuestiones de la vida, este es más o menos un esquema simplificado de las condiciones oceanográficas que tenemos en el mar. Un poco lo que decía Fabricio, estamos muy acostumbrados a mirar para adentro, ¿no? Para el territorio, la parte emergida, pero el territorio sumergido que tienen nuestros países es enorme y tenemos que mirar más acá. Es cierto, en los colegios a mí tampoco mucho me contaban de lo que había en el mar y la importancia que tenía para el país, así que un poco, si bien somos biólogos, siempre tratamos de, cada vez que estamos hablando, de remarcar la importancia que tiene el mar, los fondos marinos y los recursos para el país y para la población. Ahora me están diciendo que no se ve la pantalla. Se ve que JP, no sé, pero acá estamos viendo otra persona. Gracias. Bueno. Como les decía, este es un esquema simplificado y las condiciones oceanográficas generales serían más o menos estas, que tenemos dos corrientes muy importantes, una que fluye desde el sur hacia el norte, que es la corriente de Malvinas, esta que está aquí, y hay una corriente que viene del Ecuador más o menos, que va hacia el sur bordeando a Brasil, que se llama la corriente de Brasil, y más o menos en esta región, frente a Uruguay, frente al norte de Argentina o el Río de la Plata, esas dos corrientes chocan y forman una de las zonas más energéticas del mundo, que se conoce como la confluencia Brasil-Malvinas, por obviamente el nombre de las corrientes. Y, de nuevo, por estas casualidades,
Esta confluencia más o menos, está cerca de los límites geográficos de nuestros países, que obviamente a la fauna le importa bastante poco, ¿no? Pero entonces uno cuando quiere estudiar qué es lo que está pasando con la fauna, la diversidad, la distribución, uno puede mirar contextos regionales, pero a la fauna no le importan los límites políticos. Entonces, cuando uno estudia en esquema un poco más general, en escala regional, entonces uno puede encontrar patrones, similitudes y diferencias, y eso es muy importante. Y esta cuestión de la integración nos permite a todos también crecer científicamente, personalmente, entonces el intercambio, esto es muy importante lo que está haciendo Fabricio acá, que nos está nucleando, que Uruguay está justo en el medio, entonces es una muy buena oportunidad para colaborar con gente que uno a veces no está muy en contacto, pero debería. Así que un poco las cuestiones de proximidad de los países y las condiciones oceanográficas que tenemos nos impulsan a trabajar en conjunto para tener una idea mejor de qué es lo que pasa en el Atlántico sudoccidental. Como las charlas de corales, vamos a hacer un repaso rápido y lo más tranquilo posible de a qué nos referimos cuando hablamos de un coral. Antiguamente, la palabra coral se usaba para muchas cosas. Ya, si no sabían, se los voy adelantando, el término coral es un término común. O sea, no es un término científico, en el sentido que no es el nombre de una especie. Es una palabra que se utiliza para englobar un montón de cosas. Y hace mucho tiempo incluía no solamente las cosas que hoy llamamos corales, pero yo pongo muchos nombres científicos, pongo los menos posibles. Pablo siempre me dice que espanto a la gente, pero es medio inevitable, uno como taxónomo tiene esta cuestión, pero voy a usar la menor cantidad de nombres científicos posible. Entonces, incluye a lo que hoy llamamos corales, pero también grupos que actualmente no se incluyen ahí, como briozoos, foraminíferos, poríferos, que son las esponjas de mar, y algas. Sí, había un montón de cosas metidas ahí. Entonces, hoy cuando nos referimos a corales, y fui para el lado que no era, nos referimos a organismos que son animales, los corales son animales, ¿sí? Que están incluidos dentro del filo Cnidaria, que es un gran grupo de animales, que incluye a todos los antozoos y algunos hidrozoos, y tienen como característica que todos secretan A ver ahora. Ahí sí, ¿no? Ahora sí. Gracias por avisar. Seguramente no se escuchó lo mejor de todo, pero bueno, ya está. Bueno, seguimos entonces. Los corales negros, que les decía que desafortunadamente esta especie se ve naranja porque los pólipos son naranjas, pero el eje que ahí no se ve es de color negro y es esta proteína y también se considera coral, entonces por eso está esta parte de la definición. De nuevo, es una definición funcional que agrupa cosas que no necesariamente están juntas desde el punto de vista natural. Y también tenemos los octocorales, que es un gran grupo, hay un montón de organismos
Me parece que tiene mal sonido. Si hablo por acá, ¿se escucha ¿se escucha ahí por internet acá? Alguien diga ahí en el chat. Dicen que sí. Listo. Claro, si no te vean, no importa, pero quedarte. Sí. Vamos a cambiar de lado porque... Sí. No, saco la silla y me quedo ahí. Sí. Bueno, ahora, si de acá me escuchan, sigo la charla desde acá. Vuelvo al principio. Deja de leer yo. Estamos acá con los milepóridos. ¿Estamos ahí para seguir? ¿Se escucha bien? Bueno. Voy a intentar hablar lo más firme posible acá. Entonces, lo que les decía, este es un milepórido, ¿sí? Todos los grandes grupos de corales que les mencioné antes se encuentran presentes en Argentina, en Uruguay. Brasil tiene de todo porque tiene una extensión territorial mucho mayor y va hacia aguas mucho más cálidas. Pero en aguas frías, estos grupos no son comunes. Entonces, milepóridos, por el momento, no hemos encontrado en Argentina y en Uruguay. Son de aguas someras y más cálidas. Y mi amiguita ahora. Denme un segundo que ahora esto no quiere pasar. Ya grabamos. A ver si ahora dejamos de nuevo. Otro grupo son los hidractínidos. En principio tampoco habría en Argentina y en Uruguay. Por ahora digo porque uno no puede decir que algo no está hasta que uno va y lo encuentra y ahora sí está. Pero en principio, por el momento no habría representantes. Y después tenemos la última familia, que son los estilasteridos. Es un grupo puntualmente puede ser muy abundante, generalmente no son, se suelen encontrar, algunas especies son abundantes, pero en general son registros un poco más raros y también están presentes tanto en Argentina como en Uruguay. Entonces todo esto son corales y fíjense, para los que estén un poco más adentrados en las ciencias naturales, que estos no son grupos, lo que se llamarían grupos monofiléticos, ¿no? Claramente hay cosas que están incluidas completamente, cosas que están solamente de manera parcial, algunas especies en forma parte de una. Entonces es una definición funcional. Y desde el punto de vista ecológico, podemos separar a los corales también en varios grupos. Uno serían los corales someros, que son esos cuando se van de vacaciones a Fiji, por ejemplo. Bueno, todas esas grandes cosas que están por ahí, muchos colores, bueno, esos arrecifes grandes, generalmente están mayormente formados por corales someros, que tienen una particularidad, que es que estos corales hacen una asociación con un tipo particular de algas, que son las zooxantelas, y entonces las zooxantelas hacen fotosíntesis y transfieren parte de la energía que producen al coral. Entonces, muchas de las especies de coral dependen para su subsistencia de esta simbiosis con los corales. Y ahora vamos a ver que eso genera algunas consecuencias para la vida de los corales, ¿no? Normalmente estos se encuentran desde la zona casi intermareal hasta más o menos los 30 metros de profundidad. De nuevo, estos acá, tenemos algunos que son someros, pero no son esos tropicales lindos que hacen esta simbiosis, obviamente en Brasil, sí. Después hay un grupo que se llama corales mesofóticos, que son los corales intermedios, están después de los 30 metros hasta los 150 metros de profundidad, que ahí la luz solar es mucho menor, hacen simbiosis con estas algas, pero la cantidad de energía que pueden obtener de las algas los corales es mucho menor. Entonces son como una forma intermedia desde el punto de vista de la simbiosis. Y finalmente tenemos a los corales de aguas frías o aguas profundas. La cuestión es que estos corales viven en general, son corales que viven de los 200 metros para abajo, pueden estar también más o menos. La oscuridad, a partir de los 200 metros, la oscuridad es absoluta, o sea, la luz del sol ya no pasa. ¿Sí? Entonces ya ahí no hay simbiosis con ningún tipo de algas y son los corales los que tienen que obtener toda la energía a través de la materia orgánica presente en el ambiente. Y hay como dos palabras que pueden encontrar, ya sea corales de aguas frías o en inglés cold water corals, que es el término que más se utiliza, o profundos, y eso tiene que ver con que las aguas profundas son frías.
en general, porque puntualmente puede haber algunas cuestiones que generan que hay agua caliente en el fondo marino, pero entonces uno puede tener corales de aguas profundas que están a una temperatura bastante elevada. Y en algunas partes del mundo ocurre que hay corales de aguas frías, por ejemplo nuestro amigo Desmophyllum pertusum o Lophelia pertusa, el nombre anterior, que por algunas cuestiones oceanográficas particulares en alguna parte del mundo está en zonas mucho más someras, ¿sí? Entonces lo que termina ocupando este grupo es la falta de estas zooxantelas. Pero en general, aguas frías y aguas profundas son sinónimos, pero no siempre. Y entonces yo les comentaba esta capacidad que tienen algunos corales de formar arrecifes, porque algunas especies son coloniales, otras son solitarias, y algunas de estas especialmente los esquedactinios coloniales, son los que generan hoy en día arrecifes, que son estas grandes acumulaciones de carbonato de calcio. Y entonces, para que eso ocurra, estos corales tienen que tener esta asociación con las zooxantelas, y esa asociación se da en condiciones particulares, porque recuerden que son algas. Entonces, para que esa asociación se dé, esa simbiosis, las temperaturas tienen que estar dentro de un rango fijo. La iluminación tiene que ser alta, o sea, entonces el agua tiene que ser cristalina, y eso genera que hay una distribución mundial por estas cuestiones físicas, que es cuál es la distribución global de los corales, pero de estos que forman arrecifes, ¿no? Entonces uno tiene que, obviamente el Caribe, el Indo-Pacífico, o unas islitas obviamente por ahí, esa es la zona donde va y están todos estos arrecifes. Y los arrecifes son particularmente importantes porque tienen algunas propiedades que los resaltan respecto a cuando solamente hay algunos corales dando vuelta por ahí. Desde el punto de vista humano, digamos, los corales, los arrecifes, generan protección a las costas, son zonas de alta diversidad, hay pesquerías que se pueden producir porque hay arrecifes donde los peces se crían y crecen. Obviamente el turismo es muy importante. Sí, los corales atraen turismo, entonces económicamente son muy importantes. También hay algunas especies que se las estudia desde el punto de vista de la obtención de productos bioactivos. Hay especies que son ornamentales y son comerciales. Hay algunas especies de corales que se utilizan en la joyería, por ejemplo, ¿no? Y estas actividades, si no están bien reguladas y manejadas, pueden llevar al peligro a alguna de las especies. Y realmente hay algunas amenazas humanas que tienen que ver con la pesca, la extracción de los arrecifes. A veces se extraen bloques de coral por el carbonato. La destrucción de los manglares es una cuestión particular en algunas zonas tropicales. El turismo, el exceso de turismo o el mal manejo también puede afectar a los arrecifes. El cambio climático, o sea, el aumento de la temperatura, afecta ese rango que yo les comenté que tiene que estar el coral para que pueda hacer la simbiosis con las algas. Si la temperatura se va de rango, o sea, sube mucho la temperatura con estas olas de calor, lo que ocurre es que las algas, o sea, el polpo expulsa las algas y ocurre un fenómeno que tal vez escucharon, que es el blanqueamiento de los corales, bleaching en inglés. El color de esos corales preciosos que ven, amarillos, verdes, rojos, muchas veces está dado por la presencia de las algas. Cuando las algas se van, queda el color del esqueleto, que es carbonato de calcio, suele ser blanco. Entonces, en esa situación, el coral pierde una gran fuente de su energía, y si la temperatura baja, a veces es posible que las algas reingresen a los corales y el coral sobreviva, o a veces no, y entonces los corales mueren. Entonces, esta cuestión es un problema mayor y cada vez más a medida que las olas de calor son más pronunciadas. Y obviamente el aumento de la intensidad de las tormentas es una cuestión mecánica que rompe los corales. Y muchas de estas especies, como tienen que generar estos esqueletos de carbonato de calcio, tardan en construirse, ¿no? Tardan en crecer. Entonces, cuando viene una tormenta y rompe un coral, tal vez tomó cientos de años en tener ese tamaño. Y como ya les dije anteriormente, muchas veces estos arrecifes hacen de protección costera. ¿Sí? Bueno, muy lindo, pero estos no son los que tenemos nosotros. O sea, todas estas cosas a nosotros en particular no nos tocan directamente. Lo que sí tenemos nosotros son los corales de aguas profundas, y algunas especies también hacen arrecifes en aguas profundas, solo que no los podemos ir a visitar tan fácilmente. Estos arrecifes son reservorios de carbono, también sirven de zona de cría para peces comerciales, y posiblemente también hay productos bioactivos que pueden ser obtenidos a partir del estudio de estas especies.
y también están amenazados por la actividad humana. Un gran problema que hay con los corales de aguas profundas, que son todavía más lentos que los de aguas someras para crecer, son muy longevos. Hay especies que se estima que tienen 4.000 años de vida, o sea, son muy longevos y tardan mucho en empezar a reproducirse. Entonces, cuando ocurren eventos de pesca por arrastre, que no son selectivas, rompen los corales del fondo. Hay estudios que se han hecho después de 30 años donde ha habido pesca por arrastre en una zona y ya no se pesca, y las poblaciones, el arrecife no se recupera. Entonces, es una cuestión muy preocupante el tema de la pesca por arrastre. Obviamente, la industria de la extracción de gas y petróleo en aguas profundas, que cada vez estamos avanzando más, eso también puede impactar negativamente a los corales de aguas profundas. Y nuevamente el cambio climático, el aumento de la temperatura tarda en llegar a las aguas profundas, pero eso llega, las masas de agua se calientan, hay un ciclo del agua en el océano, eso se profundiza y las temperaturas en el fondo van a ir subiendo, y la acidificación del océano también es un gran problema porque requieren ciertas condiciones de pH para poder generar estos esqueletos de carbonato de calcio. Y dado esta cuestión, que los tiempos de recuperación, si es que es posible la recuperación, son muy largos, la recomendación del ambiente científico es que los esfuerzos se tienen que centrar en identificar y proteger las zonas donde tenemos estos corales y arrecifes de aguas profundas, más que intentar a posteriori restaurarlos. Porque en este momento, pero todo cambia, económicamente es muy costoso. Sí, en aguas someras es costoso, pero en aguas profundas es mucho más costoso. ¿Sí? Y mucho más complicado. Entonces, la protección de las zonas donde hay estos corales es muy importante, y para eso es necesario saber dónde están. Entonces, en países como los nuestros, es muy importante poder mapear dónde se encuentran los corales para poder establecer zonas de protección. Acá voy a meter a las anémonas, obviamente. Este soy yo hace como 15 años atrás, ya ni me acuerdo, cuando hice el doctorado. Y mi doctorado fue sobre anémonas de aguas someras de Argentina, ¿no? Esta es la parte de Argentina, toda la zona patagónica. Yo recorrí todas estas localidades a lo largo de varios años, no fue un viaje único. En total hice 38 localidades, iba buscando anémonas, el intermareal o la zona submareal, o sea, lo que podía bucear tranquilamente. Y mientras uno está buscando, va viendo que hay otras cosas, ¿no? Y uno va juntando un poco de todo lo que le va interesando. Y adivinen cuántas especies de coral encontré mientras hice el doctorado en las aguas someras de Argentina. Ninguno. Entonces se termina la charla para que estamos hablando de corales, porque ¿qué es lo que estaba pasando? Que yo estaba buscando en el lugar equivocado. En realidad no estaba buscando los corales, ¿no? Y después sí encontré un par. Había unas cositas muy puntuales. Lo que tiene es que, así como les mostró el mapa Fabricio de Uruguay, este es el mapa de Argentina que vemos normalmente, y todo esto, lo que está en celeste claro, es hasta la milla 201, que es la extensión del territorio, o sea, la zona económica exclusiva, tanto en el fondo marino como en la columna de agua. Y lo que está en azul oscuro es la extensión de la plataforma continental. La jurisdicción que tienen los países sobre esta zona extendida es solamente sobre el fondo. Entonces, los corales, por ejemplo, están cubiertos. Entonces, si uno se fija en el fondo, la cantidad del territorio nacional de Argentina, pero también de Uruguay, que se encuentra sumergido bajo el océano Atlántico, es enorme, ¿sí? Pero uno normalmente no está mirando esto, porque como no se ve, está ahí profundo, pero es una responsabilidad enorme, hay un montón de territorio, con un montón de recursos, con un montón de biodiversidad también, que tenemos que estudiar y proteger. Y acá es lo mismo que pasaba en Uruguay, que de nuevo, la zona, acá no está pintada, ¿no? Está la zona extendida, hasta las 200 millas, de nuevo, el territorio sumergido, donde hay corales, entre otras cosas, es muy grande. Entonces ya es difícil a veces estudiar la parte terrestre, la parte marina tiene más complejidades. Yo vengo hablando de aguas profundas, y hay algunas diferencias bien marcadas con las aguas someras, que son, podemos resumir estas tres características. Después de los 200 metros, que es el estándar que se usa normalmente para decir que son aguas profundas, la oscuridad es absoluta, ¿sí? Entonces, una de las consecuencias más grandes de esto es que no hay fotosíntesis. Entonces, no hay plantas en sentido amplio, no hay algas, nada de eso, ¿sí? Las temperaturas son muy bajas, ¿sí? Los fondos que están a 3.000, 4.000 metros están a menos de 4 grados en general.
Puede haber algunas cuestiones puntuales, ¿no?, donde hay surgencia de aguas a altas temperaturas, pero en general las temperaturas son muy, muy bajas. Y otra cuestión que ocurre es que la presión es muy alta. Mejor dicho, es mucho más alta que la que tenemos acá, a nivel de la superficie. La presión a la que estamos expuestos nosotros es una atmósfera. Cuando uno se sumerge en el agua, cada 10 metros que uno se sumerge, la presión aumenta en una atmósfera. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, a 3.000 metros, no estuve nunca, ¿no? Creo que no voy a estar, lo que uno siente son 301 atmósferas de presión. Y en los fines prácticos es esto. Un vasito de café, eso es estándar, lo bajamos en un momento que estábamos muestreando a 1.500 metros, y así es como subió. Y esto es solamente por el efecto de la presión, o sea, el peso de la columna de agua a esas profundidades. Entonces, ustedes imaginarán que toda la fauna que vive ahí está obviamente adaptada a esas profundidades. Esto es muy, muy divertido, la verdad que uno lo saca. Uno entiende esto que aumenta la presión, pero es una cosa muy gráfica, realmente está muy divertido. Y entonces, ¿cómo hacemos para sacar la fauna de ahí? Nosotros estuvimos haciendo muestreos hasta 3.500 metros. Cuando uno trabaja en el intermareal es fácil, ¿va? Se moja un poco las patas, agarra las cosas, todo bien. Se puede bucear, el buceo autónomo normal, 24, 30 metros, eso es lo que uno puede llegar. Todo lo que está después de 30 y especialmente después de los 40 metros es mucho, mucho más complicado para llegar. Nosotros tomamos muestras a miles de metros de profundidad. Ahí no hay otra opción que recurrir a buques oceanográficos. ¿Sí? Esto se hace hace más de 150 años. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es el Challenger, la cuestión histórica, que tomó algunas muestras en Argentina y en Uruguay, y lo que se hace es se tiran artes de pesca, acá hay una rastra, por ejemplo, ahora después se las voy a mostrar, al fondo se arrastra, se levanta y se ve qué es lo que hay. Nosotros en Argentina, en particular yo, digamos, estuve trabajando con este buque oceanográfico, que es el Puerto de Seattle, y acá en Uruguay también han hecho algunas campañas, por ejemplo, esta en 2010 con un barco español que es el Miguel Oliver. ¿Sí? Y con eso también, con este sistema de rastras y redes, hemos estado tomando muestras y ahora les voy a mostrar algunos resultados y un poco de la diversidad de cosas que se han podido obtener con esto. Estas son algunas de las artes de pesca que usamos. Esto es una rastra, que es básicamente un marco metálico con una protección adentro de una red. Se pasa por el fondo y se levanta lo que hay. Esta es una red de pesca, una red particularmente chiquita. Las redes suelen ser más limitadas porque cuando aumenta la profundidad, las boyas no aguantan. Entonces es difícil conseguir boyas para pescar en aguas, para poder arrastrar en aguas muy, muy profundas. No es imposible, pero es más complejo. Entonces, las artes de pescas, esta es la parte posterior del buque, ¿no? Tiene un arco de popa y se tiran por ahí con muchísimo cable. Dense para que tengan una idea, para muestrear a 3.000 metros de profundidad hay que usar al menos 6.000 metros de cable, son 6 kilómetros de cable, ¿sí? Para que tengan una idea de las distancias que estamos manejando. A eso suma las complejidades para trabajar. Entonces, a veces lo que venía de material era sí, bastante escueto, pero a veces hay una cantidad de material muy, muy grande, eso uno pesca al azar, no sabe, uno va a ciegas, ¿sí? Y a veces también los artes vienen todos medio golpeados. Acá la rastra se encontró con una roca. Esta rastra pesa como 200 kilos, bastante dura, pero volvió toda doblada como si fuera de papel. Pero venía con el material, entonces pudimos ahí seguir trabajando. Entonces ahora les voy a mostrar un poquito de una diversidad para que tengan un poco de idea de cuáles son los corales que uno puede encontrar acá en Argentina y en Uruguay, basado mayormente en Argentina, que es las muestras con las que yo trabajo, ¿no? Dentro de los corales duros, los escleractinios, estas son las formas más típicas, ¿sí? Estos especialmente, que son el grupo de los Flavellum, son de fondos blandos estos, están por todos lados, hay algunos que están en fondos duros, ¿sí? Fondo blando, imagínense arena, fango, tipo un batito. Y nosotros tenemos en Argentina una especie colonial que podría estar armando unos arrecifes o algo similar, que es esta amiguita que es Batelia cándida, que en Argentina es muy abundante, pero de este lado, en Uruguay, es muy poco abundante. Y hay una especie que es muy abundante en Uruguay, que es la Lofelia, la Dermophilum, gracias, Pertusum, que del lado argentino hasta ahora no la hemos encontrado. Entonces, por ejemplo, estas especies, estos son Flavellum, son muy, muy abundantes.
y acá tienen algunas formas más, son preciosos realmente. Esto es solamente el esqueleto, ese esqueleto calcáreo que generan, y internamente tiene un montón de estructuras que, por ejemplo, Rodrigo se divierte estudiando para poder identificar, ¿no? Pero hay un montón de formas distintas. Por más que estos son solitarios, cada uno de estos es un individuo. ¿Sí? En este, por ejemplo, muy bonito. Estos tienen así forma como de cono, de un vasito, por ejemplo, y esta es completamente aplanada. ¿Sí? La variabilidad morfológica es muy grande. Y eso lo mostré de Argentina. Esta es una especie, Astrangia ratbuni, que pueden encontrar ustedes, por ejemplo, en la zona intermareal, ahí somera poco profunda, acá en Uruguay. ¿Sí? Pueden dar vuelta una piedra y si tienen suerte, pueden encontrar a nuestra amiga la Astrangia. Hay algún registro para Argentina, pero no, acá es mucho más abundante. ¿Se acuerdan cuando les hablé de los arrecifes de aguas someras? Bueno, al menos estas especies forman arrecifes en aguas profundas. ¿Sí? Y fíjense que acá está el Desmophyllum pertussum, y yo acá incluí también a Batellia cándida, que estamos ahí viendo un poquito qué es lo que pasa. Esta es, si no las conocían, se las presento, a Desmophyllum pertussum, o se llamaba antes Lophelia pertussa. Este es un ejemplar que recolectaron acá en Uruguay, que está depositado en el museo. Y, bueno, este es el trabajo donde reportaron esta zona, los arrecifes de Lophelia. Y esta foto no es de acá, ¿no? Porque todavía no ha sido posible bajar con cámaras, pero bueno, en principio este es el tipo de arrecifes que forma Lophelia. ¿Sí? Son muy bonitos, son casi diría yo comparables a los tropicales, ¿no? O sea, son grandes acumulaciones de carbonato, hay una fauna enorme ahí viviendo asociada a estas cuestiones. Yo dije, bueno, genial, acá tenemos a nuestra amiga Batellia, es colonial, es abundante, debe estar haciendo más o menos lo mismo. Bueno, parece que no. Este es, por ejemplo, un trabajo que se hizo en Argentina. Lo que encontraron es que Batellia en el lado argentino genera montículos. Y la mayor parte de las Batelias parece que están enterradas, o sea, es parte del coral que está muerto, y solamente hay algunas partecitas que sobresalen y estarían vivas. Entonces, ecológicamente son cosas bastante distintas. Igual esto está obviamente en investigación, esperemos poder bajar con cámaras y ver realmente, yo espero encontrar un arrecife de Batellia como están los de Solenos. Pero bueno, hasta el momento no. Y esto ya que estamos, les voy adelantando, estos son otros corales que viven ahí asociados. Otro grupo son los corales negros, que es este amiguito que es naranja. Fíjense, acá se ve parte del esqueleto y son muy bonitos. Cada cosita que ven acá es esto que es un pólipo, que tiene color naranja cuando está vivo. Fíjense, es muy simpático, tiene una boca central y 6 tentáculos. Sí, son todos igualitos. Es la única especie de coral negro que hay en Argentina. Acá en Uruguay también hay corales negros. Muy pocas especies también. Este es el grupo que yo les comenté que hay registros que dicen que pueden vivir algunas especies más de 4.000 años. Así que bueno, espero que este amiguito no tuviera esa edad cuando lo juntamos. En cuanto a los octocorales, son un gran grupo, hay un montón de cosas metidas, les voy a mostrar algunos ejemplos. Los primnoides son de los más diversos, ¿sí? Muy coloridos, muy bonitos, hay un montón de especies y suelen ser muy abundantes. Cuando los primnoides, por ejemplo, también sirve para otros octocorales, están en grandes cantidades, se habla de jardines de corales, porque si se fijan parecen como si fueran pequeños arbolitos, ¿sí? Entonces ahora después les voy a mostrar una filmación hecha acá, donde uno puede ver el fondo como un montón de arbustitos, y son estos jardines de corales. Fíjense, es todo el mismo grupo de corales, pero las formas son muy distintas, pueden ser así como si fueran lineales, estos se bifurcan pero en un plano, mucho más bifurcados, y estos son como si fueran arbolitos directamente. Y acá lo que se ven, todo esto acá está formado por pólipos, esto es un pólipo, hay todos pólipos distintos, y esos pólipos están formados por pequeñas plaquitas, que si recuerdan la definición que les di al principio, que los corales están formados por un esqueleto continuo, que eran los esclerotinos, o por pequeñas piezas calcáreas. Bueno, acá están las pequeñas piezas calcáreas. Entonces, si uno toma un pólipo, por ejemplo, y lo desarma en sus plaquitas, uno obtiene todo esto así, ¿no? Y obviamente todo esto tiene valor taxonómico y se utiliza para identificar a las especies. Estas especies son muy importantes porque, esto cuando ya estemos juntados, son capaces de, sobre un pequeño núcleo de sustrato duro, empezar a crecer, y luego hay un montón de fauna que vive normalmente en fondo duro, pero que puede subirse, y entonces estos corales hacen de fondo duro
para un montón de otra fauna. Entonces acá tenemos anémonas, esto es un crinoideo, acá hay una ophiura, o sea, hay un montón de organismos que viven gracias a la presencia de estos corales. Entonces cuando uno pasa y rompe estos arrecifes, estos jardines de corales, la fauna móvil puede volver, ¿sí? Pero estos organismos que no se mueven tienen que volver a crecer, entonces hasta que ellos no vuelven a estar en la zona, hay todo un montón de otra fauna que se pierde porque no tiene el ambiente que necesita para vivir. Otro grupo de octocorales son los penatuláceos. Vivos son preciosos. Se ven así, muy lindos los octocorales. Octo significa 8. Entonces todos estos organismos, los pólipos, tienen 8 tentáculos que están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ese no se ve, 7, 8. Y están pinados, tienen estas pequeñas proyecciones. Vivos son preciosos. Esto trabaja Jessica, por ejemplo, que también está trabajando con nosotros en Argentina con este grupo, y cuando ella tiene que trabajar con las muestras, probablemente se ven así, ya no son tan lindos. Pero bueno, estas son algunas especies que están en Argentina. Estas son humelulas, por ejemplo, que también están presentes acá en Uruguay. O deberían estar, ¿sí? De nuevo, un montón de especies, mucha variabilidad. Estos son otros octocorales, esta imagen de acá, y fíjense que esto no es muy profundo, son 20 metros de profundidad, ¿sí? Y estos serían como se ven estos arrecifes de coral, jardines de corales, perdón, que yo les estaba comentando. Entonces, son muy bonitos, son muy coloridos, pero esta es una zona que es un poco complicado para acceder, y este es un videito, esperemos que funcione, ¿no? Tomaron acá en Uruguay, entonces ahí pueden ver cómo se ve, ¿sí? Eso es, bueno, es una especie en particular que es bastante abundante, ¿no? Entonces eso sería un pequeño jardín de coral que está acá. Pasa que las aguas acá son más turbias, es más difícil poder acceder, es más frío, entonces uno no es muy turístico, dice, bueno, vamos a bucear ahí al jardín de coral, que es ir a ver algún arrecife común, ¿no? Además, bueno, fíjese la corriente, me meto ahí, no sé dónde termina. Pero bueno, estas cosas están, solo que no las vemos normalmente, ¿sí? Y bueno, no pongo mucho más porque después nos empezamos a marear cómo se mueve más. Y el último grupo de corales que les quería comentar son los estilastéridos, es un grupo bien distinto, diverso también, a veces pueden formar colonias bastante grandes, que son de nuevo bien macizos, hay mucho carbonato acá, ¿no? Las formas son muy variables, estos pueden tener colores, muchos son estos así medio blanco marfil, pero hay algunos que son unos rojos muy llamativos, muy bonitos. Y acá también un estudiante en Argentina hizo su tesis de licenciatura, Carolina Bernal, con estos grupos, y una cuestión muy interesante, así se ve otra especie, y se hace un tipo de microscopía especial para poder estudiarlo, y son bellísimas, es casi como artístico para mí estas imágenes, ¿no? Entonces acá se ven, acá hay un montón de pólipos metidos. Acá hay un pólipo en el centro, todos pólipos rodeando todas estas estructuras, ¿no? Y bueno, estas son cosas que hizo Caro para poder estudiar e identificar las especies, pero mucho trabajo que toma atrás. Y nuevamente especies que cuando se rompen no se mueven, entonces hay que esperar a que vuelvan a crecer, si es que es posible que eso ocurra, para volver a tener estas colonias vivas. Y por ejemplo acá tienen, en Uruguay también hay de estas especies, y estos son algunos ejemplos de materiales que están acá en el Museo de Montevideo, de estos grupos. Fíjense, estos son blancos, pero estos son preciosos, tienen otros colores, y esto tiene que ver con los minerales que están incorporados a estos escleritos cuando se forman con el carbonato de calcio. Y entonces yo les mostré un montón de ejemplares, ya les estuve diciendo, ¿y dónde están todo esto que sacamos del mar? ¿Lo miramos y lo tiramos al mar? No. Todo esto está guardado y preservado, es parte del patrimonio de los países en los museos de historia natural. Este es el Museo de Historia Museo Argentino de Ciencias Naturales en Buenos Aires, que es donde trabajo yo. Y acá estamos en el Museo de Historia Natural de Montevideo. Y uno lo que ve son las exhibiciones, pero los museos son los grandes reservorios de material. Es material histórico, cosas que estamos estudiando, preservamos y curamos para que esté en el futuro a disposición para la gente que sigue. Entonces, esto es parte del patrimonio que preservamos para las próximas generaciones, ¿sí? Y es muy importante, hay muchísimo trabajo que no se ve, pero todas esas cosas que yo les fui mostrando se pueden seguir estudiando porque están en un museo y hay gente que se encarga de que estén en condiciones y accesibles para la gente cuando los necesita. Entonces los quería dejar con 3 conclusiones finales. El primero es que hay corales en el Atlántico sudoccidental, especialmente en la zona profunda. O sea, cuando ustedes piensan, ¿hay corales? Sí hay. No los vemos normalmente,
pero están ahí, ¿sí? Entonces hay que pensar que están y hay que cuidarlos, hay que preservarlos, y bueno, nosotros queremos seguir estudiándolos. También siempre me gusta decir esto, que hay que recordar que la gran parte de los territorios nacionales está bajo las aguas del Océano Atlántico, pero eso es parte del país, es parte de nuestro patrimonio, ¿sí? Y hay que estudiarlo en muchos recursos y muchas oportunidades. Y finalmente, repasar esto, que los museos de historia natural tienen un valor incalculable para la preservación del patrimonio natural de los distintos países, tanto para ahora como para las generaciones que siguen. Sí, bueno, los dejo ahí con una imagen cuando estamos trabajando en el barco, toda la gente que está atrás, separando, recolectando material, identificando para después ir a los museos y depositarlo y seguir trabajando. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención. Si tienen preguntas ahí, podemos responder lo que se pueda. Los míos ahí por internet quieren dejar los mensajes por chat, los vamos leyendo y... Acá, por ejemplo, están preguntando, las muestras que se conservan en el museo, ¿qué datación tienen? Sí. ¿Qué edad tienen? Para la mayor parte no tengo la más mínima idea, porque para saber realmente, primero que no hay estudios de crecimiento. Uno podría decir, bueno, si este individuo crece a tal velocidad, esta especie, bueno, tengo un bicho de este tamaño, más o menos tiene esta edad. Para la mayor parte de los corales, y especialmente las aguas profundas, no se sabe. Lo que sabemos es que las pocas especies estudiadas son longevas y las tasas de crecimiento son muy lentas. Entonces uno extrapola a que probablemente muchos de estos organismos tal vez tengan cientos de años. Pero la realidad es que no le puedo poner una fecha, no es tan fácil saber cuál es la edad que tiene un individuo. Dice que se refiere a qué año fueron encontradas. ¿En qué año? Bueno, eso si querés respondo yo. Las de Montevideo, él puede explicar más. Las de Montevideo, como les decía, hay muestras que fueron colectadas en los años 60 y 70 por distintos buques extranjeros que estuvieron acá y que quedaron algunas muestras. También el INAPE, que empezó a colectar algunas cosas en aquellos años. Hubo un impulso muy fuerte en los años 80, de muestras que estuvimos recuperando, y así progresivamente. Yo trabajé 20 años en la Dinara y mi padre antes también 10 años, entonces hay muchas muestras que ahora finalmente están bien acondicionadas, que fueron sobreviviendo a distintos avatares históricos y las del 2010, como bien mencionó Daniel, de la campaña de Miguel Oliver, y así pequeños aportes, como dijimos, de los observadores a bordo, en las pesquerías también, sobre todo pesquería de merluza negra y de cangrejo rojo. Diría la mayor colección, no pequeños aportes, la mayor colección de corales de aguas profundas fue hecha gracias a Agustín Loureiro en pesca de cangrejo rojo, que venían enganchados en las nazas de cangrejo rojo, una pesquería poco conocida en Uruguay. La mayoría de los uruguayos no hemos comido cangrejo rojo, y también venían enganchados en los palangres algunas muestras, en lo que es una pesca también muy selectiva, al igual que la de cangrejo rojo, como es la pesca de merluza negra. Allí es donde se colectaron bastantes cosas, y eso fue en el 2015, también en 2020, como progresivamente, gracias al aporte de distintas personas, se han ido colectando muestras y ahora están empezando a quedar disponibles, y por eso pudimos activar todo lo que estamos activando. Con respecto a Buenos Aires, tú comentarás. Y hay muestras de Argentina, y no están en Argentina propiamente, desde 1870, cuando estuvo ese barco, yo les mostré el Challenger. También hay muestras de Uruguay que están en otros países. Particularmente, el inicio, cuando empezamos a trabajar, yo particularmente, y después se fueron sumando los chicos, ahí estuvo Nadia, Caro, Jessica y Rodrigo, y cada uno con su grupo. Eso, las campañas fueron en el año 2012 y 2013, y bueno, ese fue el gran impulso, que hicimos 3 campañas y juntamos muchísimo material. Eso es particularmente. Hay un material en el museo que está hace muchísimo tiempo, obviamente ahí sí hubo campañas extranjeras mayormente, a fines de los 60, a principios de los 70, y lo que tiene, una de las ventajas, que parte del material de los esclerectinios, por ejemplo, como lo que se estudia es el esqueleto, al menos para la parte morfológica, eran más fáciles de preservar. Entonces las muestras que van en alcohol
que duren 100 años a veces es un poco más difícil, porque si no estuvieron bien acondicionadas y bien cuidadas, se evapora el alcohol porque se rompe el frasco o lo que sea, y la muestra se pierde. Pero esas cleartinas se preservan bastante bien secos, entonces ahí la durabilidad es mucho mayor. Pero hay muestras, el primer registro de un coral para Argentina, 1876 era, Rodri. Desde ahí, después 1880 ahí ya empiezan a aparecer más trabajos, así que hace más de 150 años que tenemos muestras dando vuelta en el mundo, al menos de esta parte del mundo. Por una casualidad histórica, ese punto de esas muestras cae exactamente en la línea divisoria Uruguay-Argentina y es una otra oportunidad única para la conservación marina, para la investigación conjunta, dado que esa campaña del Challenger hizo una estación justamente en donde se colectaron muchas cosas. Aparentemente es una estación que dice el propio relatorio, una de las más diversas de toda la expedición que recorrió el mundo, y también nos interpela a nosotros para ir a investigar y a conservar esa zona a 1000 metros de profundidad, 1100 metros de profundidad frente al Río de la Plata. Así que bueno, es obvio que necesitamos apoyo, infraestructura. Nuestros países son con grandes vaivenes al respecto del apoyo a la investigación, pero bueno, es fundamental tener buques oceanográficos porque forma parte básica de la soberanía nacional, ¿verdad?, en conocer estos fondos, estos lugares, estos ecosistemas tan importantes. Así que no sé si hay alguna otra pregunta. Preguntan si hay artículos o cualquier otra bibliografía sobre el tema que se pueda acceder. Y bueno, hay algunos artículos, están en inglés muchas veces, que es como y esto me habilita a, bueno, así como gracias al empuje impresionante de Gabriela Vélez, hicimos una guía de macroalgas del Uruguay que está disponible. Nuestro gran interés, además de las publicaciones científicas, es generar guías, pósters, grandes flyers con este tipo de imágenes y en eso estamos para ayudar a la difusión, a la apropiación por parte de la población de todo este patrimonio, como bien dice Daniel. A nivel de Argentina... Y hay un montón de publicaciones científicas, pero tal vez una fuente en español que resume un poco, que no es solamente sobre los corales, sino sobre toda la fauna profunda que pudimos recolectar durante esas campañas. Si van a la página del CONICET de Argentina y buscan una parte donde hay informes de campaña, de la parte de Ciencias del Mar, hay un informe nuestro, no les puedo poner el link ahora, bueno, no puedo acceder, ahí hay un informe donde está contado esto en español, y así un poco como a nivel de divulgación para que la gente lo pueda ver con muchas imágenes. Así que busquen en la página de CONICET informes de la parte de Ciencias del Mar, y ahí van a encontrar. Justamente el gran valor de tener todo abajo es poder acceder para sacar una foto, además no solamente para investigación, sino para difundir, ¿no? Y de hecho tenemos material que a veces no tiene procedencia y que es importante para actividades didácticas y bueno, para futuras exhibiciones también, que tenemos que hacer acá. Así que eso es algo que nos importa muchísimo y por eso cuando se apoya estas cosas, deberías apoyar todo eso. Es la investigación, la educación y la conservación de muestras, que son base de esas dos actividades, ¿no? Acá en el museo en particular esa es su función. ¿Seba? Después varios mensajes de muchas gracias, muy interesante el expuesto, muy interesante su de la charla, gracias a todos. Buenísima la charla y los datos de dónde se está atendiendo. Bárbaro. Yo quiero remarcar el valor que insistió y que pasó un poco al principio solayado Daniel, que es el valor de estas especies como ingenieros ecosistémicos, un término a veces poco conocido y que especies bioingenieras, que bueno, especies que al ir creciendo generan nuevos ecosistemas, bosques submarinos de alguna forma, que habilitan a que existan montones de especies gracias al propio crecimiento de esas especies, y bueno, los corales son uno. No solamente los arrecifes, sino como bien dijo Daniel, otra cosa que a veces no conocemos, que son los jardines, ¿no? Marinos o jardines de corales, que son esas densidades muy importantes de organismos que crecen en forma arborescente, como son estos animales, los corales en sus definiciones más amplias, ¿no? Así que todo eso son temas que nos entusiasman muchísimo, que estamos trabajando cada vez más y esperemos conseguir financiamiento y que haya novedades de campañas oceanográficas
al respecto. Estamos trabajando para eso. ¿Preguntas? Sí. Una pregunta que una duda. Cuando hace el doctorado de intermediaria, ¿tiene que haber un tipo de ferrero de sonido que puede traer al lugar? A ver, sí, no lo encontré durante el doctorado, lo vi después. La cuestión es si Flavellum es uno de los géneros que tiene representantes más o menos en Argentina. Hay especies del género Flavellum acá, pero no sé acá qué es lo más o menos que está. En Argentina lo encontrás a partir de los 100 metros. Que eso no era respecto a los 3.000 metros, pero a los fines del buceo no lo vas a ver. Hay algunas especies de octocorales que son algunos accionáceos, bueno, algunas cosas que están en el intermareal, buceando hasta 24 o 30 metros. En Ushuaia, por ejemplo, puedes encontrar perimnoideos. Hay algunas zonas, 20 metros por ahí, que puedes encontrar algunas grandes acumulaciones, algunos jardines de octocorales. O sea, hay algunas cosas puntuales que están por ahí. Pero de las más de 100 especies de corales que hay en Argentina, menos de 10 las encontrás en un lugar que puedas ir a verla directamente buceando, por ejemplo. Todo el resto, 100 metros. Hay una especie en registro a 9 metros, por ejemplo, pero son cosas medias esporádicas que no, o sea, un bicho muy chiquitito. Pero sí, si querés ver corales, 100 metros para abajo, y la mayor diversidad y abundancia pareciera estar alrededor de los 1.000 metros de profundidad, entre 800 y 1.200, una cuestión por ahí, al menos en Argentina pareciera que está por ahí. Acá también. ¿Seba? Valentina Tarragó y pregunta si en Uruguay hay posibilidades de realizar investigación de doctorado con bosques de corales. Y bueno, que nos escriba, que se contacte con nosotros acá en el museo, y ahí es un tema que sí, que precisamos gente. El financiamiento para estas cosas tan importantes, tan necesarias, a veces son escasos. Vaya a saber qué variedad de cosas que podemos hablar una semana, pero buenísimo que le entusiasme, y hay que ver según la temática, pero seguro que buenísimo que se contacte. Yo puedo escribir mi correo electrónico y ahora en el chat, o Sebastián tú lo podés escribir, y entonces con gusto sí nos comunicamos con cualquier persona que le interese la temática. Sí. Nosotros somos una persona que llamó la atención, tomamos interés por corales, a raíz de un trabajo de la Comisión de Historia de la Reunión, ese libro tiene la tapa, el escudo de Panamá. Pero curiosamente, solamente ese que está rodeado de corales. Bueno, en el trabajo sentido, del libro, encontramos 3 partes de dimensiones que en el 1840 embarcaron ahí. Esta es la de montaña levanta, dice casi textual, 3 ramas de fino coral del grueso del derecho. Para nosotros nos trató mucho. Primero, que nadie hasta ahora había advertido por qué esos corales han comentado que la información se dio a conocer, muy bonita, muy interés, y además él enseñaba en el futuro un interés económico. Ahora, eso ha sido una sola vez casualidad, pero dice que la posibilidad de muchos flores aquí, inclusive se han hecho últimamente algunas instituciones y han encontrado algo de lo que ustedes no ven, pero esto es una casualidad, que saque el año y es espectacular. Porque eso no es lo que usted nos ha mencionado, las escuelas electorales altas, rígidas, acá, No sé qué profundidad estamos hablando. Estamos hablando de 10, 15, 20 metros de profundidad, según lo que podía haber sido. Es de lo más enigmático esos párrafos. Nunca apareció nada que fuera
rígido a nivel costero, digamos, de un coral que uno en Río Grande del Sur y algunos a 20 metros de profundidad aparecen pero Como el que mostramos en el video. como el que tú mostraste, esos que se han encontrado últimamente en algunos lugares, que podría ser como la piedra del San Jorge, ¿verdad? El Bajo de San Jorge, ahí que pudiera haber, pero esos son blandos, no rígidos. Entonces es curioso a qué se refiere. Nunca más apareció nada de ese estilo. Quizá podría haber referido a esa otra especie que apareció más recientemente, que ahora para Argentina se está registrando, ¿verdad? Que es ese Tesea, ¿verdad? Quizá podría venir por ese lado, pero nada, es una curiosidad. Yo no descarto, si bien es súper atractivo históricamente, de que haya habido algún interés económico, histórico, y que no sea algo totalmente fidedigno ese dato. Es interesante, pero a veces también hay simbolismos, hay cosas asociadas al mar que pueden un poco marear. Quizá es algo que está extinto y que nunca más apareció, y es una especie que se extinguió en tiempos históricos, pero hay mucho para seguir investigando al respecto. Entonces, es interesante. Álvaro Carranza, que está dentro del equipo, estuvo asesorando al respecto, pero por ahora sigue siendo una incógnita, y que haya servido para empezar a explorar y que haya otra gente interesada, sea verdad, entre comillas, o no, eso ya es interesantísimo, ya es una motivación notable, y es súper interesante que ocurra. Así que la verdad que sí, es curioso. Y el trabajo de Maldonado, de Mazzoni, dijo usted, ese hijo contemporáneo de Mazzoni, también es interesantísimo, ese Maldonado y su región, ¿verdad? Un clásico, y realmente eso pasó inadvertido para los biólogos. Entonces, que también otra gente lo traiga a colación es muy interesante, y bueno, a seguir viendo, a seguir vinculando cosas. Eso es un poco lo que tengo para comentar de ese hallazgo. Que ni siquiera lo llegamos a hablar todavía, Daniel. No estaba enterado de eso, digamos, me acabo de... Entre tantas cosas que vimos abajo y cosas pendientes, así que buenísimo que lo traigo a colación, porque hay tanto para hablar y para ponerse al día cuando uno está, y de planificar cosas. Entonces, bueno, pero gracias. Y gracias por venir y estar interesados en la temática. Ahí atrás tenía... Mariana, sí, perdón. No sé mucho cómo formular la pregunta, pero además de toda esta caracterización y sistematización de información que se van encontrando de corales, en la agenda y en los mapas, digamos, las diferentes especies que quedan, conocer un poco más las perspectivas, digamos, de investigación y de poder lograr tener aproximaciones a variables o algunas indicaciones que nos puedan extender los puntos en el mapa de distribución de estas especies, y de alguna manera qué proyecciones hay de estas investigaciones para poder pasar de la estimación de información en puntos a tener mapas un poco más integradores, digamos, de dónde se incluyen estos corales, que nos permita realmente la toma de decisión, poder empezar a ver cómo distribuimos las actividades del espacio marino y toda esta información, cómo se pone en juego rápidamente para lo que está pasando, que son estos procesos de que cada vez más actividades son para el espacio marino. Es cierto que la contra de esta cuestión... Sí, creo que sí. Si no me decís cuando te respondo, si respondí cualquier cosa, reencaramos. Pero una de las contras, le queremos decir contras, de tener estos territorios sumergidos tan amplios, es que es difícil ver realmente qué hay. Entonces, una buena herramienta son los mapas de predicción de hábitat, por ejemplo, y eso hace falta tener registros y tener variables ambientales. En Argentina, seguro, y tengo entendido acá también, hay planes de empezar a tomar variables y asociarlas y empezar a desarrollar desde el punto de vista de la investigación y generar estos modelos de hábitat, para eso después que vayan a la gestión y que puedan usarlos para tomar decisiones. Es un poco más complejo porque no solamente hay que tomar la muestra, sino que tomar las variables ambientales en ese lugar. Yo no me dedico a eso, estoy proyectando, y hay que asociarse obviamente con gente que sepa, porque es un campo de investigación, pero sí, el futuro está puesto ahí. De hecho, en las temáticas de corales de aguas profundas, bueno, una de las prioridades de investigación que se propone un poco es esto también, ¿no? O sea, recuperar los datos que tenemos, cruzar con variables ambientales y ver cuáles son al menos las zonas donde están, porque como no podemos ver todos lados, para ver si algo está ahí o no está, sin romperlo hay que bajar una camarita. ¿Sí?
Y eso uno baja en un océano enorme, en un lugar, bueno, acá hay, no hay, entonces es complejo, entonces toma tiempo. Entonces, con los datos que tiene armando estos mapas de predicción, uno puede suponer, bueno, si la especie está acá y estas son las condiciones físico-químicas, ¿dónde están esas otras condiciones? Bueno, tal vez acá también esté, y eso puede guiar la investigación, o a veces por criterios precautorios, o que bueno, estas zonas vamos a protegerla para ahora hasta que tengamos más datos para explorar. Yo creo que el año que viene vamos a tener novedades en ese sentido, vamos a tener algunos avances. No sé, sí, yo complementando, estamos a nivel de biología marina en Uruguay particularmente contentos porque la Armada pudo obtener un buque, ¿verdad? Comprar un buque acá que tiene, no para hacer grandes digamos, exploraciones pesqueras, como es necesario que Uruguay tenga, dado que la Aldebarán está sin funcionamiento, nuestro buque de investigación pesquera y oceanográfica, pero el nuevo Yarvide que compró la Armada es una gran adquisición para el país y bueno, permitirá un poco empezar a hacer actividades parecidas a las que hizo el Puerto Deseado, este buque del CONICET ya hace unos años, y bueno, ayudar en ese sentido, ¿no? Complementando imágenes con información del fondo de 3D, ¿verdad? Con exploraciones y bueno, siendo guiados un poco por la información previa, ¿no? Tenemos alguna posible participación internacional que siempre la cooperación internacional es fundamental, y en ese sentido también, como dice Daniel, van a haber novedades, pero nos estamos aprontando para comentarlas. Pero a nivel nacional, insisto y remarco la necesidad de trabajar entre todas las instituciones para que ese buque Yarvide, administrado por la Armada, que ya el Ministerio lo ha puesto a disposición del resto del Poder Ejecutivo y de la universidad, pueda servir para este tipo de cosas. Así que bueno, es algo que inusual aún en el medio y que bueno, habla de la necesidad de ir construyendo, ¿no? Ir proyectando como país hacia afuera. Así que también toda la experiencia de Argentina como esto ha sido súper interesante. Yo venía remarcando cómo también muchas veces las cosas se ponen de moda y no porque se hayan testeado o cuchilleado abundantemente. Esa red, como esa red piloto, donde es una pequeña red camaronera con un impacto muy puntual, ¿verdad? No es una pesquería que permite obtener información impresionante, y había dejado de ser de modo utilizar en aguas profundas en los años 60 y por distintas circunstancias Argentina la usó y resultó de lo más, contra las predicciones muchas veces de los tecnólogos pesqueros, resultó de lo más interesante y productivo para obtener un panorama súper interesante de la biodiversidad. Argentina exploró ese cañón Mar del Plata, ¿verdad? Nosotros tenemos 7 cañones para explorar y es un gran desafío. Esos cañones submarinos son lugares con mucha heterogeneidad ambiental, ¿verdad? Donde se generan una cantidad de gradientes, ¿no? De grandes barrancas. Imagínense como la subida de Pena o la bajada de Pena, según como la quieran ver en Tacuarembó, ¿verdad? O un Cerro de las Ánimas, ¿verdad? Invertido. Entonces, realmente son desafíos bien interesantes. ¿Seba? Bueno, y a eso le sumaría que es muy importante para todo esto, obviamente, trabajar en conjunto con biología, oceanografía, geología, no con todas las disciplinas. Nosotros estamos muy enfocados en la parte biológica, pero tenemos que aceptar estas conexiones con las otras ramas de la ciencia para generar todos los datos necesarios para la gestión. Exactamente, está perfecto lo que decís, y bueno, y esto ya no es, apoyo a la investigación, esto es presencia básica del país en su territorio, ¿verdad? Estamos hablando de eso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso es decisivo. Acá dice excelente la Ribera, felices fiestas, excelente actividad y éxitos a todos, abrazos. Y alguien pregunta, ¿los cuales están en el Museo de Buenos Aires, 1860, aprox, son de Uruguay? Puede ser que haya una muestra igual, los de esa época no están en Argentina. Ni en Uruguay. No sé, esos están en el... British. Claro, en el British. No sé, seguramente tenemos muestras de Uruguay en Argentina y de Argentina en Uruguay, porque los permisos de muestreo en esa época eran un poco más difusos que ahora. No sabría las muestras más antiguas que hay en el museo
de Uruguay, de cuándo serán, pero... Como bien decía Daniel, hay momentos donde la Convemar todavía no está, el convenio del derecho del mar no estaba todavía establecido, se hacían muestreos que ayudaron mucho a conocer la fauna uruguaya por parte de Argentina, y siempre estamos intercambiando información, ¿verdad? Y hay cosas, por lo pronto, de los años 20, 30, 40, de algunos muestreos, en donde, bueno, hubo un apoyo. El Museo Argentino de Ciencias Naturales fue la institución que salió al mar a generar información, sigue siendo una referente fundamental, y ahí hay datos muy interesantes que, gracias a la excelente disposición, siempre estamos yendo a consultar y ayudar a conservar. Es un trabajo muy mancomunado, muy bueno que tenemos entre los dos museos, y sí, hay algunas cosas de aquella época, sobre todo de corales blandos, de renilas, de virgularias, de otras cosas, hay allá seguro. ¿Hay otra pregunta ahí, el público? Cuando Miguel identifica los corales también, en los puntos donde los corales están en forma, ¿no? Hay lugares como asocian lugares anóxicos y sintéticos, y si estos corales de agua profunda tienen funciones o efectos. Bueno, ahí... En principio, hasta donde esté yo, la Ofelia no estaba particularmente asociada a esos ambientes, pero sí hay especies asociadas a los POCMAX. Estos son escapes de hidrocarburos puntuales, ¿no? Entonces la fauna que vive ahí suele ser distinta a la fauna que está alrededor, porque son condiciones especiales, ¿sí? Entonces la fauna vive ahí, no puede vivir en otro lado, y la fauna que está viviendo en otro lado no puede vivir ahí. Pero no sé si estaban... Una de las cosas que hablábamos, no tanto POCMAX, pero sí otros surgentes de fluidos, en Uruguay se ha ido identificando que hay algunos lugares en donde salen compuestos de metano y otros del fondo marino, y a veces en esos lugares las condiciones, como decís, son muy puntuales, pero lo que generan a lo largo de los años es la generación de algunos carbonatos que se van haciendo como unas costras en el fondo, y sobre esas costras, hay mucho para conocer, pero sobre esas costras aparentemente se podrían ir desarrollando los arrecifes. Entonces hay un vínculo que hay que explorar, hay que ver cómo se da, pero sí, realmente otra de las tantas cosas espectaculares que están ahí, y que tenemos otro tipo de ambiente, los ambientes quimiosintéticos, que podrían llegar a tener el vínculo por ese lado. Ese tipo de ambientes generan unos depósitos minerales que aportan el desarrollo de esos arrecifes de coral de aguas profundas. ¿Sí? Y podríamos estar mucho tiempo hablando de estas cosas, son los titulares. Si no hay más preguntas, les agradecemos muchísimo, y seguimos. Espero prontamente con este tipo de actividades. Síganos en las redes del museo, ¿verdad? Que siempre hay actividades interesantes. Por ejemplo, las que se hizo hace poco en la Noche de los Museos, en donde muchos uruguayos vieron abajo cómo son esas colecciones, y que son un orgullo y las mejores condiciones a nivel nacional para colecciones científicas de cualquier tipo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cortamos acá? Sí. Vamos a salir acá del Zoom, no sé quién está grabando.